Como habrán visto, en realidad en la convocatoria, la idea de este webinar es, bueno, en primer lugar, no ser una presentación demasiado extensa, pero lo que queremos comunicar principalmente son beneficios de la inteligencia artificial aplicada específicamente al negocio. Bien, esto ahora vamos a hacerle como un doble clic a la idea, pero bueno, antes de saltar a la temática que por acá nos trae, comentarles un poquito de quiénes somos, qué es lo que hacemos. Nosotros, bueno, somos K2B. K2B actualmente es un producto, es un ERP creado en Uruguay, es una empresa uruguaya, pero ya tiene alcance en toda la región, en las Américas. Y bueno, actualmente el producto ya lleva 17 años en el mercado, está implementado en más de 10 países en Latinoamérica. Y un poco la necesidad de ayornarnos como producto world class y mantenernos vigentes como producto y naturalmente con competidores del porte de los competidores que tenemos en este rubro de RPs. eh, no, no podíamos dejar pasar, no podemos dejar de lado todo lo que es lo vinculado a la inteligencia artificial. Ahora, a nosotros en realidad nos surge desde el inicio la pregunta de, bueno, dentro de todo el espectro de lo que es inteligencia artificial, ¿cuál es la mejor aplicabilidad de la misma a nuestro producto y a nuestros clientes? Entonces ahí es un poco donde empezamos a vincularlo con la aplicación de inteligencia artificial al negocio en concreto, responder necesidades del negocio. Nuestra apuesta hacia la inteligencia artificial, naturalmente como producto implementado a nivel empresarial, no es, no está tanto orientado a la parte técnica de descubrimiento y de mejoría y profundización de conocimientos técnicos hacia la inteligencia artificial, sino, bueno, eso es algo que internamente lo hacemos, pero hacia afuera lo que nosotros queremos comunicar es, bueno, cuál es el corolario de esos esfuerzos y cómo podemos beneficiar a los negocios en general. Entonces, un proceso que nosotros vivimos internamente y que creemos que en realidad es algo que está pasando en el sector, es un proceso que cuando lo analizamos eh, lo podemos comparar, obviamente salvando las distancias, pero lo podemos comparar, este auge de inteligencia artificial, lo podemos comparar como cuando estudiamos el caso de hace cientos de años del incremento en la alfabetización, ¿no? En aquel entonces, cuando hablábamos de clérigos y de monjes, muchas personas lo que pensaban era que no todos necesitaban realmente leer o escribir. O sea, después de todo, las personas se dedicaban a tareas como el pastoreo y capaz que la comunicación escrita no era esencial. O sea, bastaba que determinados representantes de la sociedad pudieran leer, por ejemplo, los textos sagrados, mientras que el resto podía simplemente asistir al templo, escuchar las enseñanzas y luego continuar con sus actividades, ¿no? Entonces esto nosotros lo traemos al presente, lo traemos al 2023. Bueno, sí, sería ideal que todos supiéramos escribir código, ¿no? Sería un estado ideal en donde cada uno podría desarrollar sus plataformas en base a sus necesidades puntuales del momento, del negocio, del país, bueno, y con todas las cualidades que uno requiere, ¿no? Pero actualmente, cuando hablamos de inteligencia artificial, tampoco tenemos que tener un enfoque en donde por un lado están los creadores de estas plataformas con inteligencia artificial y por otro lado están nuestras necesidades particulares como negocio. Y la única forma que yo tengo de unir esos dos puntos es sabiendo cómo desarrollar herramientas de inteligencia artificial in-house o adhiriéndome a herramientas que ya están creadas más a nivel genérico y que si bien resuelven parcialmente mis problemas, no resuelven puntualmente mis necesidades, ya sea por el rubro en el que estoy, por el timing de mi necesidad, por temas de tropicalización de la solución, por temas impositivos, bueno, por particularidades en general que a veces las herramientas más genéricas no lo responden, o si lo responden es parcial o no con la exactitud que nosotros buscamos. Entonces, si bien ahora se está modificando, la sensación que podemos tener o que podíamos tener hasta hace un año, ¿no? Es que todo el knowledge real de la inteligencia artificial se encontraba en manos de
pocas personas, pocas empresas, ¿no? Eran principalmente ingenieros de grandes compañías tecnológicas los que tienen o los que tenían acceso y control sobre inteligencia artificial que ellos mismos desarrollaban, ¿no? Tenemos gigantes players como OpenAI, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, encontramos Microsoft con Copilot, Google con Bard, por ejemplo. Entonces, sí, son herramientas a las que todos podemos acceder, pero en realidad el control, digamos, o el knowledge real y las locomotoras que han empujado hasta este punto siempre han sido estos players grandes de la industria. Naturalmente es una tecnología generalmente costosa, puede ser compleja, puede parecer hasta reservada para pocos individuos u organizaciones, bueno, y beneficiando principalmente a empresas que tienen quizás millones de usuarios y grandes ingresos. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos hacia adentro es, bueno, ¿cómo podemos cambiar esto para que capaz negocios de mediano porte puedan a través de plataformas como la nuestra o a través de otras plataformas realmente obtener jugo específico de estas soluciones? Creo que en la especificidad es que está el problema de cuando vinculamos negocio, y cuando hablamos de negocio es mi negocio en particular, el de cada uno de ustedes, con la inteligencia artificial. Entonces, un poco este webinar surge también de un caso, o la idea inicial surge de un caso quizás personal, ¿no? Yo tengo una costumbre, quizás no es la más sana, de todos los domingos ir al mismo local y comprar el mismo producto, la misma hamburguesa en este caso, ¿no? Entonces, la idea de esto es, para universalizar la comprensión de esto, llevarlo a casos reales. Entonces, acá hablamos de un pequeño negocio que naturalmente no está en su core invertir en inteligencia artificial, no es parte de sus líneas estratégicas, digamos, sus esfuerzos y sus metodologías y sus estrategias y sus objetivos están por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me pasa es que yo voy y veo que, bueno, muchos de los ítems que ofrecen no son de rápida caducidad, pero otros tienen que ser frescos, el pan tiene que ser fresco, las verduras, la carne que no tienen congelada. O sea, tienen un menú súper simple, es una fórmula de éxito, llevan 3 locales abiertos en pocos años, en fin. Ahora, me ha pasado de ir y he visto que se han quedado sin un tipo de pan. Los he visto bajarse momentáneamente de apps de delivery por estar con sobredemanda. También he ido al local en otros momentos de menor demanda y he visto que tenían mucha capacidad ociosa. Entonces, estos puntos, ¿cómo les repercuten a ellos a nivel de insumos para la elaboración? Seguramente, como negocio exitoso que son, ellos ese margen de improductividad lo tienen dentro de los precios al público, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué tal si a través de algún tipo de pequeña herramienta que incluya algo de inteligencia artificial, ellos puedan convertir eso en ganancia, ese margen de improductividad, convertirlo en ganancia, o directamente traducirlo en precios más competitivos? Entonces, la conclusión más sencilla que uno hace acá es, si ellos tuvieran acceso a un sistema de inteligencia artificial que pudiera analizar los patrones de consumo, que puedan optimizar su producción e identificar tendencias de demanda, por ejemplo, digamos, ya sería para un negocio pequeño un montón de ganancia. Ahora, ¿por qué hay una brecha tan grande entre algo que les haría tan bien a ellos como negocio y dónde están parados ellos? Bueno, es naturalmente hoy en día lo complejo quizás que se ha vuelto incorporar herramientas de inteligencia artificial a un negocio concreto, que quizás no son negocios de, de millones de dólares. Ahora, cuando nosotros traspolamos esto y vemos que solamente en LATAM podemos estimar que tenemos casi 500.000 de restaurantes independientes, no de cadenas, de porte medio, ¿no? Cada uno con su menú, con sus métodos particulares de venta. Entonces, no existe una solución única que funcione para todos ellos. Es necesario, sí o sí, que las soluciones que les lleven a ellos las ventajas de la inteligencia artificial sean naturalmente verticalizadas y estén customizadas para que estas empresas locales justamente puedan beneficiarse de la aplicabilidad de la inteligencia artificial al negocio.
Entonces, imagínense otro rubro, imagínense una empresa que fabrica camisetas y pudiera utilizar inteligencia artificial para prever demanda, decir qué diseños imprimir, basado en las tendencias de las redes sociales, mejorar la exposición de sus productos en tienda para aumentar las ventas. En fin, o sea, lo podemos traspolar a cuantas industrias nos imaginemos. Ahora, pasemos a industrias que son, digamos, no, que tienen players, digamos, que no son de un porte inmenso, pero que también tampoco son micro, como un pequeño restaurante de una ciudad independiente, de una ciudad en particular. Pero ahora, ¿qué pasa cuando vamos al caso de rubros más genéricos? Agricultura o, por ejemplo, la industria frigorífica, ¿no? ¿Qué vemos de nuestro lado? Como sabrán, en Uruguay toda la agricultura y la ganadería tiene un proceso de trazabilidad muy definido, que bueno, lo que se hizo fue a través de una herramienta única, incluir a todos los productores para que eso, bueno, fuera de cierta forma una marca de trazabilidad país, bueno, pero ahora no es algo que esté customizado productor por productor y que los beneficios no están individualizados, es un beneficio más genérico. Entonces, nosotros ya sabemos que un agricultor perfectamente podría utilizar una herramienta de inteligencia artificial, por ejemplo, subiendo fotos a una plataforma, enseñándole a esta plataforma con inteligencia artificial cómo reconocer problemas específicos y así, naturalmente, determinar la calidad, el estado de los suelos, controlar y mejorar su futura cosecha, sino que también, además de esto, puede contar con más inputs al momento de decidir qué sembrar, cuándo sembrar, cómo va a responder, cómo puedo vincular esto con las tendencias del clima que ha ido cambiando en los últimos años. Entonces, eh, pero claro, también, nuevamente volvemos al mismo punto. Tiene que ser algo customizado el negocio de esa persona porque no es el mismo suelo a analizar, ni el mismo cultivo o la misma agricultura que se da mismo solamente en Sudamérica, no es lo mismo en el sur, digamos, donde estamos nosotros por tema de clima o de suelos o demás, que lo que puede ser en el norte, en un país como Colombia, con otros suelos, con otros climas. Entonces, nuevamente volvemos al mismo punto. Ahora, otro ejemplo, en la industria frigorífica ya conocemos casos del uso de inteligencia artificial aplicada al negocio, ¿no? Pero lo conocemos también en organizaciones muy macro, ¿no? Por ejemplo, hay un corporativo inmenso que se llama Tyson Foods, que implementó inteligencia artificial en sus plantas de procesamiento de pollo específicamente, y solamente con solamente con este esfuerzo, ellos ya tienen un caso de estudio en el que aumentaron un 30% la productividad y reducieron en un 10% los costos de producción. Lo que hicieron fue, con esta tecnología, mejoraron los procesos de clasificación, el corte de la carne, la gestión de inventarios y el mantenimiento predictivo de equipos. Ahora, es un caso de éxito de implementar a un negocio como el frigorífico la inteligencia artificial, pero estamos hablando de Tyson Foods, que se estima que facturan unos 53 mil millones de dólares al año, según data de 2022. Entonces, de vuelta, lo que necesitamos es nosotros ofrecer como empresa, como empresas, soluciones de inteligencia artificial que se puedan aplicar a este tipo de negocios específicos y bajando línea precisamente para resolver problemas específicos y particulares de estas industrias. Podemos ir a un rubro un poco más de mediano porte a gran porte, como es el tema de la banca. Ya hoy en día se utiliza para análisis de riesgos, para la optimización de procesos. Ahora, estos puntos que ven acá no son los únicos que se utilizan en banca. O sea, se puede hacer detección de fraude. Los asistentes virtuales, que antes eran chatbots muy simples, que servían un flow, digamos, de sí, respondo sí o respondo no, cuál es la siguiente respuesta. Ahora realmente se puede tener una comunicación casi natural con estos asistentes virtuales. En la gestión de inversiones, o sea, tienen plataformas de asesoramiento financiero que utilizan algoritmos para gestionar portafolios de inversión.
En fin, digo, es un sector que sí le ha venido sacando muchos jugos de tipo de herramientas. Y bueno, nosotros como RP, que también estamos dentro del rubro bancario, es también algo que podemos naturalmente mechar dentro de esto. Ahora, la pregunta, o mejor dicho, ¿cuál es el punto clave en todo esto? ¿Cuál es el punto en común que tenemos en todos los ejemplos que mencionamos anteriormente? Nosotros el punto que vemos en común es que en todos los casos, ya sea el primer caso que mencioné de la tienda de hamburguesas hasta los casos de banca corporativa, en todos los casos se necesita naturalmente contar con información para alimentar estos modelos. Bien, o sea, nosotros necesitamos darle la información de con qué insumos trabajamos, qué precios pagamos, cuáles son nuestros proveedores, cuál es el stock que tenemos, cuál es el stock que está por ingresar, cuál es el stock que ya tenemos vendido, cuánto es la facturación que emitimos en el último año, de la facturación que emitimos, cuánto está pendiente de cobro. Entonces, toda esa información es la información que van a tomar estos modelos de inteligencia artificial para precisamente generar las predicciones, generar la optimización, darnos este beneficio al negocio. Entonces, la comprensión profunda de estos datos, que naturalmente los negocios generan una enorme cantidad de datos diariamente, como les decía, ventas, inventarios, interacciones con los clientes, campañas de marketing, etcétera. Las plataformas precisamente como los ERPs son precisamente las plataformas que consolidan la información y son por excelencia es la plataforma que tiene una visión 360 de toda la empresa, de todo el funcionamiento de las organizaciones. Y es allí donde si nosotros podemos ofrecer herramientas de inteligencia artificial con un nivel de customización alto hacia la necesidad del cliente, pero ya teniendo la información ordenada, homogenizada y disponible como la tenemos en nuestro ERP, ahí precisamente es donde nosotros podemos hacer un acercamiento a beneficios de inteligencia artificial aplicados al negocio en casos concretos, sin necesidad de estas inversiones como vimos al principio o este gap entre lo que es el negocio y los beneficios potenciales que podría tener con inteligencia artificial. Entonces, hasta esta parte nosotros lo que podemos entender como un pequeño resumen es que la clave está naturalmente en aprovechar los datos que yo ya tengo disponibles y así nosotros podemos descubrir potenciales que tenemos a nivel de negocio, aspectos a mejorar y puntos en donde podemos ser más efectivos. Entonces, acá es donde es importante hacer el clic o de cierta forma poder tener la postura en que la inteligencia artificial no está limitada, obviamente, pero tampoco estamos nosotros limitados a herramientas, por ejemplo, como ChatGPT, que naturalmente ayudan mucho y han ido mejorando, ni siquiera año a año, mes a mes, ha ido mejorando enormemente. Dicho sea de paso, cada una de las imágenes de esta presentación sale de DALL-E, que es la plataforma de imágenes de OpenAI. Entonces, la foto de la hamburguesa era real. El resto de las imágenes estaban creadas con inteligencia artificial. Entonces, la clave está en este punto y es ahí en donde nosotros empezamos a tener este enfoque de una consolidación 360 de la información, como ya la teníamos como RP World Class, pero ahora también agregando inteligencia artificial. Cuando agregamos inteligencia artificial, es donde nosotros estamos pensando precisamente en responder necesidades específicas de negocio, de clientes específicos, en rubros específicos. Entonces, tenemos, más allá del enfoque de consultoría asociada a nuestro ERP, tenemos, digamos, ya implementaciones de inteligencia artificial, las cuales nosotros podamos mostrar como ejemplo hoy en día. Naturalmente las tenemos. Y, por ejemplo, uno de los puntos que genera y que va a generar más impacto a nivel de usuario, ahí no estamos hablando tanto a nivel de
de negocio, pero hablamos a nivel de usuario del ERP, es justamente este ejemplo que les voy a mostrar ahora. Entonces, por ejemplo, acá nosotros lo que podemos hacer en nuestro ERP es simplemente a través del lenguaje natural, como ven acá, nosotros le consultamos al ERP, bien, que nos muestre, que nos refleje el billing de lo que va de este año, ¿no? Generalmente lo que tenemos que hacer acá es ir al módulo justamente de contable, facturación, exportar un reporte, filtrar por el timeline que nosotros queremos que nos muestre. Si queremos seleccionar un cliente en particular, también hacer ese filtro. Acá es simplemente hacerle la solicitud a la plataforma y a nosotros nos va a emitir justamente cómo viene la evolución de la facturación en lo que va del año, ¿no? En este caso es un ejemplo desde enero a mayo. Luego también, aprovechando que ya tenemos toda esta data que les comentaba anteriormente, porque naturalmente una plataforma como un RP cuenta con miles de datos disponibles, también podemos luego ver por cliente cuánto es la facturación que emitimos, como ven acá. Y bueno, este es uno de los pequeños ejemplos que ya podemos mostrar. Ahora, podemos profundizar un poco más. Ejemplo, nosotros ahí tenemos la facturación general, pero ahora nos interesa preguntarle, bueno, de la facturación que yo tengo emitida, ¿cuánto es lo que yo voy a recaudar en las próximas 4 semanas? ¿Bien? Entonces también es simplemente hacer la consulta y antes lo que era un proceso de generar un reporte en el sistema, ahora bueno, naturalmente puedo emitir estos reportes y además con un asistente virtual, como que les mencionaba, que ya me va especificando qué es lo que mostró, qué es lo que estoy viendo en este panel y también me puede llevar a el wiki de los datos de todo esto. Entonces, también acá le puedo hacer contrapreguntas, en fin, es mezclar justamente esta búsqueda mediante el lenguaje natural de los recursos que tenemos en el RP, sumado también a un asistente virtual que a nivel de usuario, el tipo de usuario de nuestro RP, ahorra mucho tiempo y mejora mucho la productividad, y eso sí puede tener efectos claros en el negocio. Ahora, esto quizás cuando se ve a nivel negocio, el momento de contratar una plataforma, bueno, no es lo primero que uno busca, quizás uno busca otro tipo de formas de implementar AI, ¿no? Sería capaz a través de predicción. Acá estamos viendo, por ejemplo, facturación de un cliente en particular. Esa es la solicitud que le hacemos a la plataforma. Entonces, ahí es precisamente donde el approach no es llegar con una plataforma totalmente homogeneizada, o mejor dicho, generalizada para necesidades generales de una industria o un sector, sino, bueno, nosotros mediante la incorporación de AI a nuestro RP ya tenemos una puerta abierta para, bueno, tener este tipo de funcionalidades, sí, de forma genérica, pero ahora luego un espacio amplio para una customización de las necesidades de cada sector, barra, empresa, país, industria, y así es como vamos cerrando un poco ese gap que hablábamos al principio de la presentación. Entonces, a modo de conclusión de lo que estuvimos viendo hasta ahora, es, en una frase, digamos, es el acceso eficiente a la información clave en el momento adecuado, ¿no? Entonces, la información clave es una información que hoy en día, más allá de si hablamos de un RP o no, hoy en día, cuando hablamos naturalmente de tecnologías de la información, ya cuando vemos conceptualmente qué es tecnologías de la información, naturalmente son tecnologías aplicadas a la información, desde la base, desde el día 1 que empezamos a utilizar esta nomenclatura, hablamos de tecnologías incorporadas a la información. Sin la información, digamos, las tecnologías no tienen con qué trabajar, sea lo que sea una tecnología súper básica o hablando de tecnología de inteligencia artificial. Entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos plataformas como la nuestra, o en cada uno de los que está viendo este webinar, en sus herramientas, en sus empresas, es importante saber que la data ya está disponible para hacer esta explotación de la información y esta explotación de esta tecnología.
A nivel de ERP, nosotros lo que estamos viendo acá y lo que estamos ofreciendo de cierta forma a nuestros clientes actuales y futuros clientes es un salto, un nuevo nivel de productividad. O sea, ahora a través de intenciones en lenguaje natural se les va a guiar directamente a acciones que necesitan. Cuando hablamos de nuevo insight en el negocio, es aprender más rápido, trabajar de manera más inteligente, de cierta forma, descubrir formas eficientes de realizar las tareas y ver los datos, ver mejor la data que necesito, el input que necesito para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, interfaces que aprenden, ahí hablamos justamente naturalmente de una de las ventajas que estuvimos mencionando, la revolución a nivel de experiencia de usuario, bueno, eso es algo que es un salto en calidad en las herramientas. Y bueno, después es importante también cuando hablamos en estos casos no dejar de lado el tema de protección de datos. Los modelos que usamos, por ejemplo, tienen una información eh, conceptual, ¿no? Por ejemplo, todo lo que hemos mostrado acá también es información conceptual, no son datos específicamente de una organización, pero además también cuando usemos una plataforma de este tipo que está customizada para la empresa y verticalizada para la empresa y no es una herramienta genérica como las que están disponibles, también uno cuando genera reportes o le pide reportes o analiza un contrato, por ejemplo, en una herramienta de inteligencia artificial, es información que uno de cierta forma está generando divulgación sobre esa información. Bueno, encapsularlo dentro de este tipo de plataformas es precisamente también un upgrade que se podría obtener en este sentido. Entonces, bueno, creo que en estos 30 minutos pude recorrer un poco la línea lógica hacia donde queríamos llevar un poco cuál es el problema que encontramos hoy en día, que el problema que encontramos hoy en día es una tecnología con muchísimo potencial, pero aún explotada en un nivel micro. Cómo más empresas de las que pensamos están preparadas a nivel de data, de consolidación y homogenización de la información para incorporar estas tecnologías, pero cómo la incorporación de esta tecnología está de cierta forma lejos de rellenar este gap que hay en el medio. Ahí en el medio es donde justamente estamos entrando con este tipo de plataformas, donde nosotros como K2B estamos también entrando y ofreciéndole estas funciones a nuestros clientes. Y bueno, en este caso, como sabrán, con SciTech nosotros tenemos una alianza para llevar justamente todo esto a Colombia, a clientes, a partners de SciTech y bueno, eventualmente poder hacer demostraciones y nosotros poder llevarle a cada uno de los interesados una solución customizada que responda a estas necesidades sin entrar en ninguno de los extremos que fuimos mencionando en la presentación. Entonces, si les parece, yo les cedo un momento por si tienen alguna consulta. Y bueno, quedamos obviamente a disposición. Estoy viendo el chat. Bueno, justamente acá decían, hoy más temprano, recién ahora puedo leer el chat, del Ministerio de Agricultura. Uno de los ejemplos que mencioné naturalmente se aplica, porque bueno, acá hablábamos de una herramienta integrada a un rubro en particular, como es la agricultura, pero bueno, a nivel de los entes estatales, que son los que promueven y regulan estas actividades, también hay mucho espacio para una incorporación de herramientas a nivel nacional que ayuden particularmente a productores y así poder colaborar en ese sentido. Ahí yo les mencionaba el caso como a nivel nacional en Uruguay se hizo el tema de la trazabilidad. Bueno, en este caso, estas herramientas de AI que podríamos utilizarlas para analizar suelos, productividad, volverse más competitivo a nivel internacional, también se podrían utilizar. Acá hay una pregunta justamente de qué tiempo de implementación se tiene.
Por un lado tenemos lo que es el ERP como tal, y el tiempo de implementación está muy asociado al tamaño de la empresa y la cantidad de usuarios donde estamos implementando el ERP. A la vez también el ERP es un ERP modular y por ende nuestros clientes seleccionan distintos módulos de acuerdo a sus necesidades. En algunos casos eligen el ERP completo, en otros casos en módulos específicos que respondan a necesidad específica. Luego, lo que es la parte de AI asociada al ERP también va a estar asociada al ERP que se implemente y a las necesidades que tengan en ese sentido. Pero para darle aunque sea un rango, nosotros los proyectos de implementación que hemos tenido han ido de 3 meses a 2 años, realmente dependiendo al cliente al que fuimos, a la industria y al alcance que se ha querido dar. También depende mucho del estado en el que está la empresa cuando pasamos nosotros a implementar nuestra plataforma. Gracias. De nada. Bueno, de mi lado, nada más. Así que, nada, les agradezco mucho el tiempo. Veo que la gran mayoría, por no decir todos los que se unieron, se quedaron hasta el final. Así que me alegro de haber despertado un interés en ese sentido. Y bueno, tanto nosotros del lado de K2B como del lado Ley y del lado de SciTech estamos a disposición para cualquier consulta o si quieren más información, estamos a la orden.